Yo les digo Frederick Goods, cadena perpetua. Bueno, puede ser uno de tantos casos, no es célebre, no es famoso, no es, por desgracia, uno de esos psico-killers que tanto abundan en Estados Unidos. Y ha pasado sin pena ni gloria. Pero Carmen me dijo, ojo con esta historia, ojo con esta historia. Este hombre no se ha cumplido la cadena perpetua, ha salido en libertad. Y en cierta zona de Estados Unidos, bastante concreta, ha habido indignación. Porque este hombre, junto con otros, protagonizó uno de los sucesos más extraños del ámbito policial, criminológico. Se llamó el secuestro de Chouchilla. Esto no se ha contado nunca aquí en España. Carmen tiene todos los datos. Pues fíjate que decías extraño porque es el secuestro con mayor número de rehenes de la historia de Estados Unidos. Nos tenemos que remontar al 15 de julio de 1976. Chouchilla es un pueblo de California, cerca de Fresno, donde nunca pasa nada, donde todos dejan la puerta abierta, donde todos se conocen y donde un día de julio todos los niños están en una especie de campamento con la piscina que tenían allí cuando los padres trabajaban, pues los dejaban allí. Se llamaba Dairyland, que era pues eso, un campamento. Estaban haciendo juguetitos de madera, cerámica, luego los ponían a los niños a bañarse en la piscina para refrescarse. ¿Qué edades? Tenían entre los 5 y los 14 años. Había pues una franja de edad bastante amplia. Todos se conocían, todos se llevaban bien, de toda la vida. ¿Y qué pasaba? Pues que luego había un autobús, el típico autobús amarillo estadounidense que tenía que llevar a los niños a sus diferentes casas desperdigadas por el campo, como son las granjas de Estados Unidos. Uno a uno los iba dejando. El conductor, que se llamaba Edward Ray, conocía a todas las familias, conocía a todos los niños, había sido compañero incluso de clase de los abuelos de estos niños, todo muy familiar. Como siempre, Edward cuenta los niños que hay, 26 niños, están todos, fenomenal, vamos a llevarlos a sus casas. Comienza la ruta y justo en una especie de explanada donde hay un stop y se divide en dos caminos, todo esto sin nada alrededor, en el puro campo, la avenida 51, hay una furgoneta blanca parada. El autobusero cree que les ha pasado algo e incluso se dispone a bajar para ver si les puede ayudar, pero no le da tiempo. Inmediatamente hay alguien encañonándole y diciéndole que abra la puerta. Abre la puerta, es un tipo encapuchado, con una media de nylon en la cabeza y con un arma. Inmediatamente entran otros dos hombres que también llevan armas y empieza a haber dos furgonetas que van acompañando el autobús. Uno de ellos coge los mandos del autobús y empieza la ruta. Hay otras dos camionetas que le siguen. Llegan a lo que es un río ya seco y ahí meten el autobús como para esconderlo. Y empiezan a bajar a los niños y a Edward, el conductor del autobús, les dicen que se metan en dos furgonetas, en esas dos furgonetas blancas que los acompañaban. Unas furgonetas que estaban acondicionadas para que los niños no vieran absolutamente nada. Por dentro estaban paneladas con madera, no se podía oír ni se podía ver nada, ni desde dentro ni desde fuera. Acomodan a los niños, 13 y 13, en cada una de las furgonetas, los niños histéricos, llorando los más pequeños, agarrándose a los más mayores, dentro de las furgonetas incluso haciéndose sus necesidades encima, casi incluso sin ya poder respirar, ¿no? Porque eran muchos en un corto espacio de pues, lo que puede ser una furgoneta, ¿no? La parte de atrás de la furgoneta. Y empiezan un recorrido que a ellos se les hace eterno y que les lleva hacia la nada. Unos 160 kilómetros de recorrido hasta llegar a otro lugar donde uno a uno los van bajando. Los niños en ese momento creen que los van sacando a uno para darles el disparo de la muerte, ¿no? Para ir matándolos poco a poco, pero no. Los hacen quitarse la ropa que llevaban, algunos directamente se quedan en bañador, los hacen quitarse también los zapatos y hacen que la tierra se los trague. Empiezan a introducirlos en una escalera en el interior de la tierra, básicamente.
uno a uno, algunas niñas que son más mayores, que tienen 12, 13, 14 años, no quieren entrar, se enfrentan a ellas, les ponen el cañón de la escopeta en la tripa, inmediatamente ellas bajan también y se encuentran en un espacio un poco más grande, no mucho más, que parecía de un camión de mudanzas, la parte de atrás de un camión de mudanzas, pero tampoco muy grande, donde allí han puesto una serie de colchones, han hecho lo que puede ser un precario váter, un agujero en la chapa, tienen unos cereales y unos bidones de agua para que se mantengan allí. Lo que notan los niños es que los cierran. Cuando ya han entrado todos, ponen una especie de tapa que suena la chapa, que en esa tapa ponen también algo de peso, parece que pesa, los están enterrando vivos. No saben qué hacer, durante horas pues los niños están en un estado de shock impresionante. Algunos llegan a dormirse del cansancio de estar llorando, empieza a faltarles también el oxígeno porque estaban totalmente tapados. Y Edward Ray, que es el conductor del autobús, y otro chico, el de los más mayores, con 14 años ya, empiezan a decir: tenemos que salir de aquí, tiene que haber alguna forma. Ven que el techo además está como, tiene unas telas y está como un poco bajo, ¿no? Parece que hay un peso, que hay una tierra, no saben a cuántos metros están por debajo de la tierra, pero creen que esa es la única salida. Y empiezan a poner diferentes colchones para intentar salir. No pueden porque pesa demasiado, hasta que en un momento dado, poco a poco lo van moviendo. Habían puesto justo delante de lo que parecía una chapa, como si fuera una alcantarilla, habían tapado el agujero hacia la tierra y habían puesto dos motores o dos baterías muy pesadas para que no pudieran moverlo. Pero ellos consiguen quitarlo. Cuando lo quitan, después de llevar más de 12 horas encerrados en completa oscuridad, no saben si los secuestradores están ahí fuera o no. Poco a poco, como topos, van saliendo, intentan sacar a los más pequeños y empiezan a caminar. Empiezan a caminar y se encuentran con un hombre de seguridad que no se puede creer lo que está viendo. Está viendo a unos niños casi desnudos salir del interior de la tierra. Están en una cantera. Habían sido enterrados en una cantera de piedra. Inmediatamente da aviso a las fuerzas de seguridad que, claro, en el pueblo ya todo el mundo había empezado a buscar a los niños. Habían encontrado el autobús que estaba tapado por unos bambús, por una especie de ramajes. Lo habían encontrado, pero no había ningún niño allí. El FBI ya estaba en Chowchilla, porque claro, en un secuestro de 26 niños que los padres no sabían, eran padres normales y corrientes, granjeros, trabajadores, gente que trabajaba en las tiendas del pueblo. Nadie había rico, no sabían por qué habían secuestrado a sus hijos. Incluso en un primer momento se empieza a acusar al conductor del autobús diciendo: bueno, se los ha llevado a algún lado por algo, será un psicópata, ¿qué será? Llegados a este punto, doctor Cabrera, menuda crónica, ¿algún caso parecido? Ninguno. Vale. Ninguno, ni el sitio, ni por el modus operandi. Nada. Increíble, ¿no? Nada. Increíble. Sigamos. Cuando empiezan a contarle esos niños a la policía lo que han vivido, no se lo pueden creer. Es más, no pueden dar una identificación de esas 3 personas que le han secuestrado porque llevaban las medias en todo momento y no pueden verles el rostro. Más o menos, el conductor del autobús, que sí intenta fijarse más, dice que cree que son chicos jóvenes, que son bastante agresivos, que en varias ocasiones a varios niños, incluso a él, les han puesto el arma en lo que es debajo del pecho, que sí que les decían con una voz bastante contundente que se quitaran los zapatos, que se quitaran los pantalones, pero no podían dar ningún dato más. Nada encajaba con nada, no sabían por qué había sido secuestrado. Poco a poco empiezan a cerrarse un poco las hipótesis. ¿Por qué? Porque de repente hay una hipnosis por en medio en la que a Edward, al conductor, él empieza a recordar cosas a través de la hipnosis y entonces da una serie, le hipnotizan al conductor. Y entonces empieza a dar una serie de datos que les lleva hasta 3 chicos de buena familia, 3 chicos muy jóvenes, de 24, 22 años, el que más tenía era 24, Frederick Woods, que es ese que al principio nombrabas, que ha salido ahora de la cárcel, y Richard y James Snowfell.
Frederick, su padre era el dueño de esa cantera de piedra y por eso había podido allí enterrar ese camión de mudanzas y había podido encerrar allí a los niños sin que nadie se enterara. Sabía los horarios, sabía dónde, en qué parte de la cantera podía hacerlo sin llamar la atención, sabía absolutamente todo. ¿Por qué hacen esto? Ellos tienen una serie de deudas, dicen que inmobiliarias, unos $30.000. Se cree que estaban metidos también en juegos y en otro tipo de cosas. En fin, debían un dinero, todos eran niños ricos y ninguno de ellos se atrevía a decirle a sus papás que se habían portado mal y que necesitaban dinero para pagar las deudas. ¿Qué hacen? Ven un anuncio en el periódico donde Ronald Reagan dice que en California han logrado ahorrar $5 millones. Y entonces dicen, ya está, vamos a pedir esos $5 millones que se ha ahorrado. ¿Y qué hacemos? Con un secuestro normal a una persona no nos los van a dar. Pero hay una frase que dice, los niños son preciosos. Y entonces dicen, pues vamos a secuestrar un autobús de niños. Es por eso por lo que deciden secuestrar a los niños, porque cuanto más niños, más pequeñitos, mayor empaque se le va a dar en la prensa y al final tendrían que pagar esos 5 millones. 5 millones que habían salido de algún tipo de cuentas de las zonas locales y que había sido en la prensa que habían ahorrado en infraestructura, en lo que fuera. Exactamente. Pero fíjate, ellos cuando los encuentran estaban dormidos, estaban en un motel dormidos. Ni siquiera habían estado llamando continuamente a la policía, pero las redes telefónicas estaban tan colapsadas con todos los padres, la prensa, el FBI... 26 familias. Claro, pues imagínate, estaba todo tan colapsado que ni siquiera pudieron llamar para pedir el rescate. Ellos estaban esperando que pasara todo un poco para pedir el rescate, pero ya cuando de repente se despiertan, ven en la televisión que los niños han salido. ¿Cadena perpetua? Cadena perpetua a los 3. Lo que pasa que en 1981 hay un cambio en las normas que dice que cuando esas cadenas perpetuas no conllevan delitos de sangre, pues pueden hacer que sean una condena menor y salir en libertad condicional. Y por eso Frederick Goetz es el último de estos 3 niños de papá. Es el último que sale, ahora ya con 70 años. ¡Wow! Sí. ¿Historia parecida en la criminología mundial? No. No hay. Y además hay un montón de asuntos dentro de la narración que nos ha hecho Carmen que son apasionantes. El de la hipnosis, que es interesante de hablar. ¿Esto es normal, eso en aquella época sí, porque estos son los años 70, ¿no? Por ahí, 70 y algo. Sí, es en el 76. Época, sí, el 76. En aquella época, en Estados Unidos, en Europa también, se empleaba mucho la hipnosis para sacar datos inconscientes que el sujeto no sabe que tiene, pero están. ¿Eso se ha ido perdiendo o qué? Ajá. Entonces, este hombre, el conductor, lo hipnotizan, un experto, lógicamente, que suele ser un psiquiatra, un médico psiquiatra. Sí. Había ido al FBI, ¿eh? Exactamente, y además en el FBI había expertos, había un gabinete de expertos dentro del FBI que solo se dedicaba a hipnosis. ¿En España se ha hecho eso? No. No se hacía. No, porque aparte que es inconstitucional el rollo, en fin, ya sabes cómo es esto, en Estados Unidos hay más liberalidad legal al respecto. Y desde ahí sacan datos que el propio conductor no sabía que tenía. Y de ahí van tirando del hilo y aparecen los 3. O sea que muchas veces en la vida, cada día, vivimos cosas, vemos muchas cosas y muchas de ellas no nos pasan desapercibidas, pero en hipnosis salen. 3 niños de papá con ciertas deudas y que deciden hacer el mayor secuestro de la historia de Estados Unidos. Segunda cuestión, absolutamente ingenuo. Es absolutamente ingenuo, es inocente casi el pensar que como un Estado o una administración ha ahorrado 5 millones, esos 5 millones son para ellos. Es alucinante. O sea, el apartado ingenuidad de tres no profesionales, como es lógico. Claro. Ese es el tercer punto. El segundo punto. El tercer punto es, podían haber muerto todos. Ojo, porque la ventilación no estaba asegurada. No. O sea, la ventilación de ese habitáculo no estaba segura. Podían haber muerto todos. Lo cual, imagínate lo que hubiera... ¿Cuánto aguanta? Fíjate que estábamos hablando de esto hace nada con los Andes. Bien. En el fondo, si te das cuenta, doctor, y te das cuenta, Carmen, hablábamos de unos chicos dentro de un fuselaje de un avión medio enterrados. Los chicos de Chouchilla están dentro de un camión, 26, y están 26 sepultados. Más el conductor. Sepultados. 26 niños más el conductor. ¿Y cuánto aguanta esto? Si ellos no salen y la ventilación se enrancia, es fácil que pudieran haber muerto en 24, 36 horas. De falta de oxígeno. De falta de oxígeno, porque ellos consumen, expulsan el CO2 te duerme y al final no hay más oxígeno y se mueren. Son muchos metidos en un sitio pequeño. O sea, que los que secuestraban no tenían ni idea de las circunstancias. Ni idea, completamente, porque había otros secuestros de menos gente con ventilación. Es más, hay una cosa tremenda. Yo creo que el caso está casi olvidado en Estados Unidos. Lo hemos cogido como percha, como gancho. Tienes ahí un libro. Sí.
Esto entra mucho dentro de las áreas del doctor Cabrera. A mí me parece brutal. Es decir... Demasiado asustados para llorar. Claro, demasiado asustados para llorar. Vale. Y habla del trauma. Claro, fíjate, en 16 ocasiones a Frederick Woods se le denegó la libertad condicional. ¿Por qué? Porque todas las familias de estos niños, ahora ya adultos, ellos mismos alegaban que su vida ha sido terrible después de esta vivencia. Niños en el 76 con 4 o 5 años. 5 años, de 5 a 8. 14, en unas edades muy variadas y cada uno de ellos lo vive el trauma de una Y este hombre diferente ha ido siguiendo forma. sus vidas. Este hombre los entrevista desde que prácticamente son Brutal. pequeños, porque además, pues fíjate cómo es en Estados Unidos, que para que los niños el trauma un poco se les quitara, incluso el gobierno estadounidense les invitan a Disney World para que eso se olvide, ¿no? Y se lleva a todos los niños a Disney World. Pero estaba mucho más profundo esos traumas que van saliendo a lo largo de su vida. Todavía hay personas que han desarrollado un asma, creen que es psicológico, de el no poder respirar. Asma psicológico. El no eso ocurre. poder... El asma ¿Eso psicosomático, existe? perfectamente. Personas que no tienen alergia, pero como han tenido un pánico a morir, no pueden respirar de repente. Es un asma psicógeno. Todos han tenido pesadillas. Todos, claro. La mayoría de ellos no puede estar en sitios cerrados y oscuros. Lógico, correcto. Son fobias. Fobias a situaciones dramáticas, traumáticas en la edad temprana de la vida. Algunos de ellos, según decía Lendreter, que es el psiquiatra que escribe este libro, él los va poniendo a diferentes pruebas, ¿no? Siendo niños, las niñas más pequeñas, cómo actúan con un bebé, actúan con el muñeco cuando se lo ponen como si estuvieran protegiéndole, no te va a pasar nada, no te van a disparar. Cuando ellas eran muy pequeñitas, las muñecas las meten, él lo va viendo, todo lo que van haciendo, le va poniendo la muñeca, ¿no?, al lado a la niña, y la niña va diciendo, ten cuidado, bueno, sé que no vamos a vivir hasta mucho, pero no es nuestro día para morir. O sea, reproduce la escena otra vez. Lo que hace es someter a ese niño que ha estado en esa circunstancia a ver cómo se comporta respecto a la protección a otro. Y todos desarrollan, según el libro, desarrollan todos un mecanismo de protección automático ante cualquier ser inferior a ellos. Entonces, pues lo protegen, lo cuidan, lo miman. Fíjate, hay algunos que dicen no podía ni llorar del miedo. Claro. O sea, durante a lo largo de su vida le costaba llorar porque había situaciones que le paralizaban incluso a los años, incluso siendo ya un adulto. Pero fíjate qué interesante esto, doctor Carmen, porque los muchachos de los Andes, que nos dieron esta lección de vida brutal la semana pasada, hablaban de que se morían los amigos y el organismo interiormente parece que tiene unos códigos poderosísimos que no echaban ni lágrimas, porque esas lágrimas a lo mejor eran esenciales para la vida. En este caso, igual, paralelismos. Igual. Es que mucha gente que ha pasado traumas graves no puede llorar el resto de su vida. Eso tú lo has visto. Esto que Santa Teresa de Jesús decía en sus historias, Señor, déjame llorar, pero eso por razones místicas, se transforma en un trauma psíquico que no puede llorar el resto de su vida. Es decir, como que lo que ha pasado en ese instante de su vida le ha impedido ya llorar el resto de lo que le queda de vida. Decía el psiquiatra que los trata que él lo divide en dos formas de trauma. Aquellos que no pueden, que se quedan congelados a lo largo de su vida, que no pueden afrontar cosas y se quedan congelados, inmovilizados, extremadamente infantiles, algunos. Sí. Y dice también la otra forma totalmente diferente, es que lo estoy traduciendo del inglés, ¿vale? Es que, al contrario, escenas de furia, escenas de... Incontrolables. Incontrolables. Eso tiene una explicación. Incluso algunos de ellos metidos en drogas durante años, ¿eh? Sí. Eso tiene una explicación. Los animales ante la muerte tienen dos posibilidades. Una, inmovilizarse para que el enemigo no te vea. Y dos, hacer como que eres más grande de lo que eres. Como el gato que se hincha para que el perro se asuste y diga, uy, qué animal más grande. Y eso le ocurre al ser humano también ante traumas de muerte. Y esta gente ha desarrollado, según la edad del niño, niños de 4, de 5, de 10, de 12, esas dos actitudes ante la vida. Uno, incapaz de inmóvil, porque si estoy quieto, no me ven. Si no me ven, me salvo. Y el otro, al contrario, voy a hacer mucho ruido para que así sepan que soy más grande de... Y ahí mete las drogas. Muchos de estos muchachos, al final, no todos, pero sí un grupo, empezó con las drogas, porque además en los años 76 os recuerdo que era la época en la que estaba el underground y todo eso. Más luego los traumas familiares, que también lo amplían los traumas familiares. Madres y padres que no quieren dejar a sus hijos ya sin tener el control sobre ellos.
ellas, las que ahora eran niñas antes y han sido madres, el mismo control sobre sus hijos, sabiendo siempre dónde tienen que estar. Esas madres ya son castradoras de por vida en el peor de los sentidos, porque cuando tú has pasado eso, a tu hijo no le va a pasar eso ni nada. Con lo cual generas un síndrome de omnipotencia. Mi hijo jamás le pasará eso. Esto es habitual cuando una madre tiene un trauma. Pero es lamentable porque es muy patológico, porque es que al final no puedes impedir que un día te caiga una maceta en la cabeza. Pero eso es un desarrollo normal de esas madres. Y hermanos que compartían los mismos traumas. Claro. Hermanos que veían cómo se despertaban con pesadillas, cómo se habían llevado a su hermanito y ya no lo iban a encontrar, y generan también otros traumas diferentes. O sea, 26 familias, más la del conductor, pero el conductor ya era adulto, que se ven totalmente cambiadas de vidas felices, normales, a de repente entrar como un torrente todos estos problemas psicológicos y psiquiátricos. La semana pasada, como decía el gran Nando Parrado, la vida estaba tranquila y se olvidó el capítulo 7, accidente de avión. A ti se olvidó secuestro en autobús, que dices, se olvidó. O sea, es increíble. Ahora, por concluir, apasionante, seguro que no lo conocían, yo... Ese psiquiatra, en Estados Unidos estas cosas pasan, que se pasa la vida investigando este caso. Bueno, me parece apasionante. Si lo pensáis bien, es un suceso muy anómalo, pero concluye con la noticia que decíamos, doctor Cabrera. Frederick Goods, estos niños tienen la condena para toda la vida. Y él va a quedar en libertad. Y ellos están en libertad, ¿no? Todos están en libertad. Están todos en libertad, La ley tiene esa paradoja, que la víctima se queda condenada de por vida, pero la ley no puede condenar al malo por el mismo tiempo de condena que tiene el vivo. O la víctima no puede, porque no se podría hacer un código penal. Decir, si este señor va a sufrir toda su vida, usted también. Porque volveríamos al... 26 críos marcados, lo decíamos precisamente con Pablo Bierzi, una frase que tú me dijiste un día: la infancia es el patio en el que jugamos toda la vida. Se demuestra en cómo influye en nuestro ser ese trauma temprano, y los tipos ahora, bueno, cumplieron mucha condena, pero el círculo se cierra en este individuo en la calle. Qué paradoja, y quizás se encuentre alguna vez con algunas de estas víctimas. Esperemos que no. Fíjate, la conclusión a la que llega Lendreter es que en Estados Unidos no se hacía. Al principio se dejaba un tiempo para tratar a los pequeños. Él empezó a tratarlo enseguida y dice que la lección que dan estos niños es que el trauma hay que tratarlo inmediatamente. Ya, correcto. Hay que tratar al niño de inmediato, y a las familias, terapia de familias. Todos juntos hablando de lo que pasa, que no sé si se hizo. Pues la terapia de familia creo que en ese caso no se hizo. Había que juntar a los padres y que hablaran todos allí. Alucinante, Carmen, un caso que desconocía yo por completo y que creo que la gran mayoría del público, y que tiene sus paralelismos, además, ciertamente, con lo que contamos la semana pasada. Increíble. Doctor, gracias como siempre. ¿Te vienes al Palacio con nosotros? Venga, hala.